¿qué tal? Saludos a todos, soy el profesor David Montes y es para mí un gusto enorme dirigirme a ustedes con un tema el día de hoy que es de suma importancia para cualquiera de nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo manejar nuestras emociones en tiempos de coronavirus, en tiempos de esta pandemia del COVID-19, un extraño, un novedoso coronavirus que nos trae vueltos locos a todos en todo el mundo. Y vamos a hablar justamente de cómo gestiono mis emociones ante estas circunstancias y ante esta incertidumbre. Porque como sabemos, la incertidumbre es lo que genera temor en todos los seres humanos. No saber qué va a pasar genera temor en cada uno de nosotros. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo le hago para pasar del miedo a la confianza en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus COVID-19. Muy importante, pues todos necesitamos tener muy claro cómo podemos llevar a cabo esto. Lo que hay que entender es que en un primer momento hablar de emociones tendríamos que clasificarlas. Como saben, las emociones y todos los especialistas, los científicos, los psicólogos, esos promotores de la psicología positiva, pues todos están de acuerdo en que las emociones no se les puede clasificar como buenas o malas, porque todas tienen una función benéfica para nuestro organismo. Los especialistas como John Mayer, Peter Salovey y todos estos que menciona Daniel Goleman, este gran divulgador de la inteligencia emocional, pues todos ellos nos dicen que las emociones sirven para una cosa principalmente, sirven para sobrevivir. Entonces, si no tuviéramos emociones, no sobreviviríamos, ¿no? Entonces, desde la antropología, desde la filosofía, desde la psicología, desde las teorías evolutivas, entendemos que sin las emociones el ser humano no estaría aquí el día de hoy. ¿Para qué sirve cada una de estas emociones? Pues para sobrevivir. Y las emociones son una respuesta fisiológica, química, orgánica, que nosotros o que los seres humanos tenemos para adaptarnos al medio que nos rodea. Y entendamos cómo podríamos clasificar estas emociones. Entonces ya dijimos, no son ni buenas ni malas porque todas tienen un sentido benéfico. En lo que sí se puede clasificar es en positivas por una parte y negativas por otra parte. ¿Por qué se habla de emociones positivas y negativas? Por la cuestión de si son agradables o desagradables. Pensemos en las emociones desagradables. Tenemos el miedo, tenemos la tristeza y tenemos el enojo o la ira. Entonces estas tres emociones decimos que son negativas porque cuando las sentimos, pues no es que querramos sentirlas. Pero claro, insisto, tienen una función benéfica y muy importante para nuestra vida, pero no nos gusta sentirlas. Por eso es que se les llaman negativas o desagradables. Y por otra parte están las emociones agradables o emociones positivas. ¿Como cuáles? Como la alegría, como la confianza y como la esperanza. Y son positivas, son agradables. ¿A quién no le gusta sentir confianza? Pues a cualquiera, ¿no? Es una emoción muy agradable la confianza, tener esperanza. No podemos discutirlo. Si me siento esperanzado, pues estoy muy bien. Y la alegría, pues ni se diga, la alegría que nos sirve para disfrutar la vida, compartir con los amigos, buscar experiencias agradables, experiencias positivas, pues todo eso se relaciona con la alegría. Entonces hoy vamos a hablar de cómo le hago para pasar de las emociones negativas hacia las emociones positivas.
De manera concreta, quisiera enfocarme en cómo le hago para pasar del miedo a la confianza. Veamos ahora la clasificación de las emociones. Entonces, fíjense, como pueden ver en la pantalla, hacemos una clasificación de emociones como negativas y positivas. Entre las negativas, ahí en un marco color rojo ponemos el miedo, la tristeza y la ira. Y del otro lado, por su parte, tenemos en verde la confianza, la alegría y la serenidad. Puse una emoción negativa frente a una positiva en correspondencia, ¿no? Podemos ver ahí el miedo, pues su contraparte sería la confianza. De la tristeza, su contraparte es la alegría. De la ira o el enojo, su contraparte es la serenidad, el sentirse pacífico. Entonces la idea es que nosotros podamos pasar de las emociones en rojo, de las emociones negativas, a las emociones positivas que están en este marco verde. Entonces, ¿cómo salimos de la espiral de emociones negativas y nos pasamos a la espiral de emociones positivas? Vamos a entender algo. Aquí vemos ahora únicamente las emociones negativas que ya mencionamos, ¿no? Miedo, tristeza e ira. Y quiero que hagamos un ejercicio, quiero que pienses en esta posibilidad. Entre el miedo y la tristeza, ¿qué prefieres sentir? ¿Sentir miedo o sentir tristeza? Por supuesto, entiendo que no te gustaría sentir ninguna de las dos. Miedo o tristeza. Ahora piensa, ¿qué te gustaría sentir o qué preferirías sentir? ¿Miedo o enojo? Pues parece que la mayoría de ustedes, probablemente tú estarías eligiendo sentir enojo, ¿no? Se siente más feo sentir miedo que sentir enojo, ¿no? Básicamente. Entre sentir tristeza y sentir enojo, ¿qué elegirías, tristeza o enojo? La mayoría de las personas elegiría sentir enojo, ¿no? Porque sentirse triste, pues imagínate, ¿no? La tristeza pues te quita mucha energía. En cambio, el enojo, la ira, te da mucha energía para entrar en acción. Luego haces cosas que no querrías hacer, pero bueno, tienes mucha energía. El miedo podría paralizarte, en cambio la ira pues te hace hacer cosas. Entonces, como diría Daniel Goleman, la ira o el enojo se convierte en la más seductora de las emociones negativas, la más seductora, o para usar otra palabra, la más atractiva de las emociones negativas es el enojo. ¿Por qué te comento esto? Porque hay gente que cuando siente miedo se pone enojado. Ahora, no siempre es una situación consciente, ¿no? Puede ser inconsciente, ¿no? Entonces, una persona que siente miedo de algo, la reacción que va a tener es el enojo, porque no nos gusta sentir miedo. Entonces, pasar del miedo al enojo es muy fácil, ¿no? El doctor Vizquerra de la Universidad de Barcelona tiene un libro maravilloso que se llama Viaje al universo de las emociones. Y entonces ahí sostiene que el planeta Miedo o la galaxia Miedo está muy cerca de la galaxia Ira, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que siente miedo, miedo a que lo lastimen, pues usa una estrategia de ira, de estar enojado. Antes de que me lastimes, yo me porto agresivo o me porto reticente. Entonces ahí vamos viendo cómo
A la gente le gusta más sentirse enojada que sentirse asustada. Mi profesor en la carrera, ya hace algunos ayeres, nos decía por esta situación que una persona violenta y agresiva generalmente está asustado. Dice, un hombre violento, un hombre agresivo, un golpeador, en realidad está asustado, no sabe cómo controlar su miedo, su temor, que su estrategia para defenderse es atacar, ¿no? Hemos escuchado muchas veces en estas películas que tienen que ver con actividades bélicas, dicen algunos, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Bueno, no solamente en las películas, ¿no? También en el deporte dicen, la mejor defensa es el ataque. Entonces mucha gente del miedo se pasa directamente al enojo, una para ocultar el miedo y otra porque le brinda más energía o se siente mejor estando enojado que estando asustado. Es importante mencionarlo porque en estos tiempos de pandemia hay gente que está enojada. Y sobre todo lo que podemos observar en redes sociales, pues es un enojo, es echarle la culpa a alguien, pensar en teorías de la conspiración, que puede tener cierta razón, ¿verdad? Pero muchos utilizarían como estrategia pasarse a dar por hecho esas teorías conspiratorias para sentirse enojado en lugar de sentirse asustado, ¿no? Bien, veamos ahora cuál es el origen de las emociones. Esto es importantísimo, ¿no? De lo contrario no podríamos iniciar con nada. ¿De dónde vienen mis emociones? Debo de saberlo. Y es relativamente sencillo. Todas nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos. Todo lo que sientes primero viene de lo que piensas. Entonces, tus pensamientos son el origen de tus emociones y sentimientos. Y al hablar de pensamientos me refiero a pensar cosas que además le damos un juicio o una evaluación, como se muestra ahí en la diapositiva. Los pensamientos son el origen de tus emociones, los juicios que haces de la realidad, las evaluaciones que haces de todo lo que te rodea. Y como dice ahí en la imagen, en la diapositiva, en el primer punto, los pensamientos positivos van a originar en ti emociones y sentimientos positivos. Y por supuesto, los pensamientos negativos originan en ti emociones y sentimientos negativos. Entonces, ¿cómo funciona? No depende tanto de la realidad, sino de lo que tú piensas de la realidad. Fíjate entonces, ahorita puedes ver esta imagen, es un bebé, es un recién nacido, ¿no? ¿Y qué piensas de ese bebé? Pues en la inocencia, en la fragilidad, en la bondad, todo lo que muestra ese bebé. Entonces, si tú piensas en el bebé o lo ves cerca de ti, ¿cuál es la emoción que te va a generar? Bueno, pues seguramente va a ser la emoción de la ternura. Entonces, fíjate, como un pensamiento positivo, como un bebé recién nacido, te genera una emoción positiva, que es la ternura. Veamos otra imagen. Esta es una imagen que hace referencia a las hambrunas, al hambre y a la pobreza extrema. Si piensas en pobreza extrema, pues eso te va a generar emociones negativas. ¿Por qué? Porque son conceptos negativos totalmente. La pobreza extrema pues es un crimen, es algo sumamente doloroso. Y si nosotros vemos una imagen como esta, tú evalúas o haces un juicio negativo de esta situación. Ningún ser humano debería estar en esas condiciones. Por lo tanto, este pensamiento de injusticia, este pensamiento negativo, nos va a generar a nosotros emociones negativas, como es el dolor, la compasión
y por supuesto la injusticia, la indignación ante esto, ¿no? Entonces fíjate, depende de lo que te enfoques, se van a dar tus emociones, ¿no? Si piensas en el bebé recién nacido que tiene todo lo necesario para su bienestar, pues te genera ternura y beneplácito. Si ves a un pequeñín en condiciones dolorosas, pues te va a generar indignación. Fíjate ahora en este. Es un río, es limpio, los árboles, apacible, la piedra, las piedras. Entonces, al ver esta imagen, ¿en qué piensas? ¿Qué juicio haces? ¿Cómo evalúas esta imagen? Pues como algo positivo. Por lo tanto, esta imagen, cuando tú la ves o cuando tú piensas en ella, te va a generar emociones positivas, como la claridad, la frescura, por supuesto, la paz, la relajación, el beneplácito, puras cosas positivas. Veamos ahora esta imagen, uno de los ríos más contaminados de nuestro continente. Cuando ves la imagen de este río lleno de basura, de toxicidad, pues haces una evaluación, un pensamiento negativo, y eso te va a generar emociones negativas como el desagrado, el asco, la repugnancia y por supuesto la indignación porque es una situación injusta desde todos los ángulos donde se pueda observar. Ahora mira esta imagen que representa la corrupción. Por supuesto es un pensamiento negativo, lo evaluamos y lo enjuiciamos como algo negativo, por lo tanto nos va a crear emociones negativas como el enojo, la indignación. Ahora observemos esta imagen que tiene que ver con la honestidad, ¿no? Es un muchacho, un joven ejecutivo que está rechazando un soborno, ¿no? Y entonces nosotros vemos la honestidad. ¿Cómo evaluamos o cómo enjuiciamos la honestidad? Como algo bueno, algo positivo. Por lo tanto, vamos a sentir cosas positivas cuando vemos, vivimos o hacemos un acto de honestidad. Entonces viene el beneplácito, viene la confianza, se libera en nosotros el sentimiento de confianza en que hay buenas personas, ¿no? Genera esperanza, por supuesto, ver actos honestos cuando alguien le devuelve la billetera, alguien que se le cayó el billete. Si ves que se lo embolsa, pues es negativo, te vas a sentir mal, ¿no? Indignado. Pero si ves que a alguien le lleva la billetera o el dinero que se le cayó a otro ciudadano, te genera mucha esperanza. ¿Esperanza en qué? En la humanidad, en que nosotros somos capaces de hacer cosas buenas y no solo cosas malas. Y eso genera fe. La fe, bueno, en otro momento conversaremos en torno a la fe, ¿verdad? Pero pues la fe es una emoción que nos lleva a tener experiencias benéficas. Después de ver esto, aquí viene la pregunta del millón para ti. ¿En qué quieres enfocarte? ¿En qué te quieres enfocar? ¿En lo positivo o en lo negativo? Tú mismo, tú misma, respóndete esta pregunta. ¿En qué me quiero enfocar? ¿En lo positivo o en lo negativo? Ya sé que si me enfoco en lo positivo, pues me voy a sentir bien, experimentaré emociones positivas. Si me enfoco en lo negativo, pues ya sabemos, me voy a sentir muy mal. Ahora, muy importante, fíjate en esta frase que te comparto. No se trata de negar las cosas negativas. Pues si los negamos, que existen cosas negativas, pues eso sería un autoengaño y no, digamos que nos sacaría de nuestra realidad y no se trata de eso. Entonces no se deben negar las cosas negativas. Hace un momento te comentaba que hay gente que para no sentirse asustada, mejor se enoja. Eso es como negar el miedo. Entonces es un mecanismo de defensa para no sentir miedo, lo niego y mejor me hago el enojado, la enojada, ¿no? El furioso, el furibundo, ¿no? Todo para negar el miedo que siento, que estoy sintiendo, ¿no? Entonces fíjate en esta frase que te pongo aquí.
no se trata de negar las cosas negativas, sino enfocarte en lo positivo para construir más cosas positivas, que es justamente lo que necesitamos. Y ahora te pongo unas imágenes diferentes para que veas a dónde podemos llegar, a dónde puedes llegar tú y toda la humanidad. Fíjate esta acción, limpiar un río. Observa la imagen, observa a estos jóvenes trabajando, limpiando un río. ¿Cómo te hace sentir observar y evaluar esta imagen? Mira esta otra imagen. Una imagen que representa la ayuda al prójimo, tender la mano al necesitado. Y además, si eres hombre o mujer de fe, pues esto es un mandamiento, ¿no? Amor al prójimo, tender la mano al necesitado, hacer justicia al huérfano y a la viuda y tantas otras cosas que tenemos en los preceptos religiosos. Ayudar al prójimo. Observa la imagen. El doctor Mihaly Csikszentmihalyi de la Universidad de Chicago dice que ayudar al prójimo genera en nosotros la emoción más maravillosa que se puede experimentar. Y si no crees, pues haz la prueba. Ayuda a alguien, pero ayúdalo de corazón, sin esperar nada a cambio, y ya me platicas cómo te sientes. Es la experiencia más maravillosa que se puede experimentar, que se puede tener. Y por supuesto, el amor. El amor, que es un concepto que no se puede definir o no quedamos satisfechos con las definiciones. Podemos pensar en el amor, la experiencia que tengas de amor seguramente será muy certera, pero decía un amigo, el amor es la panacea de todo el sufrimiento y todo el dolor. El amor es el cúralo todo. Y aquí te pongo algunos sujetos de amor, ¿no? ¿A quién se puede amar? Amar a Dios si eres hombre de fe. Si no eres creyente, bueno, pues piensa en el cosmos, en el universo, en la vida misma, ¿no? Amor a Dios o amor a la vida, como tú lo quieras ver. Amor al prójimo, amor a la naturaleza y por supuesto el amor a ti mismo, a ti misma, porque si no sientes amor por ti misma, por ti mismo, entonces no podemos hablar de nada más. Amar a Dios, amar al prójimo, amar la vida, amar la naturaleza, pero para empezar a amarte a ti mismo. Importantísimo. Entonces, ¿en qué quieres enfocarte? Y bueno, respecto al amor, ya sabemos la palabra amor tiene dos raíces, la A, que viene del griego como alfa privativa, que significa sin, A significa sin, ¿no? Como ateo, sin Dios, amorfo, sin forma, afónico, sin sonido, ¿no? Entonces amor también tiene A como sin, y la palabra latina mors mortis, que significa muerte. Entonces si juntamos A y mors, significa sin muerte, ¿no? Entonces fíjense qué palabra tan interesante, el amor. El amor, por supuesto, no es un sentimiento, ¿verdad? Porque las emociones y los sentimientos son pasajeros. El amor tampoco nos satisfacen las definiciones que encontramos en el diccionario, pero diríamos que el amor es un principio. Y decía, o hay una anécdota de Albert Einstein que dicen que le dejó una carta a su hija en donde le dice que cuando él expuso su teoría de la relatividad, mucha gente no comprendió. Pero lo que él quería que su hija comprendiera es que la fuerza más poderosa del universo es el amor. El amor es lo más poderoso y puede llevarnos a las realidades más maravillosas que podríamos imaginar.
¿El amor podría acabar con el hambre en el mundo? Por supuesto que sí. Eso es justamente lo que nos falta, sentir amor o vivir el amor, más que sentirlo, vivirlo, vivir el amor al prójimo. Y por supuesto que se acabarían las hambrunas en África, el hambre, la pobreza extrema en todo el mundo, particularmente en América Latina, que es donde nosotros vivimos. Ahí está el amor, la fuerza del amor que puede lograrlo todo. Y si tú te enfocas en el amor, pues te estás enfocando en lo más maravilloso que puede haber. Muy bien. Una vez que nos ha quedado claro que las emociones vienen de los pensamientos, te pongo esta frase, este planteamiento. Para cambiar una emoción, debes cambiar un pensamiento. Si estás pensando en peligro, imaginario, pues te va a surgir la emoción del miedo. Si cambias ese pensamiento de peligro imaginario, pues la emoción se va a ir, no hay nada más claro que esto. Por eso ahí como subtítulo te pongo, los pensamientos, juicios y evaluaciones son el origen de las emociones. Entonces, si tienes pensamientos positivos, vas a tener emociones positivas. Si tienes pensamientos de peligro, pues vas a sentir emociones negativas, como puede ser el miedo. Una vez más te pregunto, ¿en qué quieres enfocarte? ¿En lo positivo o en lo negativo? Esa decisión parece ser obvia, ¿no? Nos queremos enfocar en lo positivo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacerlo. ¿Cómo cambio ese pensamiento para cambiar la emoción? Entonces aquí te pongo unos ejemplos de juicios positivos y su contraparte, es decir, el juicio negativo para convertirlo en un juicio positivo. Fíjense bien, en el primer punto de los negativos, dice así esta afirmación: las crisis económicas son una desgracia. Ese juicio, ese pensamiento negativo, pues va a hacer que tengas miedo a cualquier crisis económica, aunque ya deberíamos de estar acostumbrados, ¿no? El modelo económico mundial colapsa cada 5 años, alrededor de cada 5 años hay crisis, todo el tiempo hay crisis. Y si tú piensas que las crisis económicas son una desgracia, pues entonces siempre vas a estar en el miedo, en la zozobra, cuando se acerca una crisis económica. Ahora, ¿cómo podíamos cambiar esa emoción de miedo? Cambiando el pensamiento. Y entonces del otro lado tenemos el pensamiento positivo que dice así: las crisis económicas son una oportunidad. Y son una oportunidad, y esto es real porque son una oportunidad para replantearnos las cosas, para optar por sistemas diferentes, para buscar nuevos modelos y oportunidades de negocio. Y bueno, esto implica mucha creatividad, pero si tienes un pensamiento positivo, como este que dice las crisis económicas son una oportunidad, eso te va a alejar del miedo y te va a poner en una confianza, en un sentimiento de confianza, de entusiasmo, lo cual va a despertar más tu creatividad para hacer cosas nuevas ante una crisis económica. Y puedes buscar muchos ejemplos, ¿no? En las redes sociales, en las biografías, la gente que ha triunfado a lo grande, pues ha aprovechado justamente las crisis económicas. Otro ejemplo de juicio negativo. En el segundo punto dice así: el dolor físico es un gran enemigo que no me deja vivir bien, que no me deja vivir a gusto. Si piensas que el dolor físico es algo malo, pues siempre lo vas a ver como un enemigo. En cambio, fíjate del otro lado, ¿cómo sería el pensamiento positivo respecto al dolor físico? Dice así: el dolor físico es mi aliado
y me avisa cuando algo anda mal en mi organismo. Entonces, si tengo un dolor de estómago, me está avisando que algo anda mal con mi estómago. Y entonces voy al médico y tomo medicamento, un antibiótico por si tengo una infección, y entonces eso me ayuda a curarme. Gracias al dolor físico puedo curarme y ponerme a salvo. Si el dolor físico no existiera, no tuviéramos dolor físico, cuando tuvieras una infección en la garganta, pues la garganta no te va a doler y entonces te descuidas y terminas destruyendo tu garganta, ¿no? Si tuvieras una infección en el estómago y no sintieras dolor, imagínate qué pasaría, jamás atenderías tu estómago hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Entonces el dolor nos ayuda. Decía Andrew Matthews en un libro que se llama Por favor sea feliz, de la década de los 80, ¿no? El dolor físico es mi aliado porque me avisa cuando algo anda mal en mi vida para que yo pueda corregirlo. Eh, Otro ejemplo de juicio negativo. La enfermedad lleva a la muerte. Entonces siempre le vamos a tener miedo a la enfermedad. Pero últimamente este movimiento de médicos, son médicos alópatas o médicos egresados de las universidades que están participando en un movimiento que se llama Sintergética, pues cada día ven a la enfermedad como una ruptura de equilibrio, pero que esta enfermedad nos lleva a tratar de replantear el equilibrio. Un médico hindú muy famoso, se llama Deepak Chopra. Él, siendo un médico de una universidad muy importante, fue director de un hospital importante en el estado de Nueva Inglaterra, en la Unión Americana, vuelve a sus raíces hindúes y empieza a ver la enfermedad como esa búsqueda de aferrarse a la vida, ¿no? Si no hubiera enfermedad, tendríamos muertes súbitas, sostienen estos médicos, ¿no? Pero gracias a la enfermedad, el cuerpo trata de recuperarse para seguir en la vida. Entonces esto cambia el pensamiento y entonces vemos a la enfermedad como un intento de nuestro organismo por aferrarse a la vida. Entonces ya no sería algo malo la enfermedad. La enfermedad justamente es lo que se opone a la muerte porque trata de que nuestro organismo se recupere. Entonces fíjate cómo vamos cambiando aquí nuestros pensamientos y eso va a cambiar nuestras emociones respecto a las circunstancias en las que nos encontramos. Otro juicio negativo. El dolor emocional no me deja tener una vida feliz. ¿Qué sería el dolor emocional? Pues la angustia, el miedo, el enojo, no me dejan tener una vida feliz. Ahora veamos cómo cambiarlo por un pensamiento positivo. Dice así: el dolor emocional me impele, me empuja a hacer cambios en mi vida para tener una vida más feliz. Si siempre estoy de malas, si siempre estoy viviendo, estoy enojado o enojada con mi matrimonio, por ejemplo, pues ahí mi dolor emocional me está empujando, me está avisando que debo hacer cambios en mi vida. Si no te sientes feliz en tu matrimonio, pues tu dolor emocional te está diciendo que algo anda mal en tu matrimonio y que debes hacer cambios. Y entonces algunas parejas, como captan esta idea, pues van a terapia, van a algún retiro, van a buscar ayuda profesional o se replantean la vida matrimonial y eso los lleva definitivamente a cambios en su vida. Y generalmente los cambios bien pensados desde el pensamiento positivo nos llevan a cosas mejores, ¿no? A mejorar el matrimonio o
a lo que decida la pareja, pero en beneficio de ambos. Otro juicio negativo. Perder el empleo es la peor tragedia y no sabría qué hacer. Entonces mucha gente que pierde el empleo se siente enojada porque lo despidieron o se siente con mucho miedo porque no sabe qué hacer o ambas cosas. Veamos ahora un pensamiento positivo en cuanto al desempleo. Dice así: perder el empleo me da la oportunidad de dedicarme 100% a lo que siempre he soñado. Un amigo, él es sacerdote católico, ya falleció, sacerdote católico, saludó a un muchacho y le dice, ¿cómo estás? Y dice el muchacho, pues mal, me despidieron. Y él le contesta, pues felicidades, felicitaciones, por fin te puedes dedicar a lo que siempre has soñado. Y entonces el muchacho se queda extrañado, ¿verdad? Con un gesto así sacado de onda, ¿verdad? Eh, pero esto cambia nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces perdí mi empleo, pues es mi gran oportunidad de poner en marcha los proyectos que tenía pendientes. Ahora puedo dedicarme 8 horas diarias a lo que siempre he soñado y vamos viendo qué resultados me trae. También en biografías, en redes sociales, en conferencias, vas a encontrar muchas experiencias de éxito después del desempleo. No te comparto más ejemplos porque, bueno, perderíamos mucho tiempo y hay muchísimo material en las redes sociales. Y vamos con los juicios que yo diría, bueno, el juicio más importante en esta situación de pandemia, ¿no? Fíjate en el aspecto negativo. Dice ahí, la muerte es la peor tragedia de la vida. Si tú crees que la muerte es algo malo, vas a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los que te rodean en algún momento morirán. Y tú mismo vas a morir en algún momento. Entonces, si tú crees que la muerte es lo peor que puede pasar, siempre vas a estar sufriendo cuando la muerte se presente a alguno de tus allegados, de tus seres queridos y indefectiblemente a ti mismo. Entonces vivir la vida pensando que la muerte es lo peor, pues nos va a hacer vivir con miedo a ese momento al que todos tenemos que llegar, a esa circunstancia con la que todos nos vamos a encontrar en algún momento. Pero en cambio, si tú piensas de manera positiva que la muerte es natural, es parte del ciclo de la vida, entonces no la ves como una tragedia, no la ves como un castigo. Y cuando alguien se va de este mundo, puedes tomarlo con naturalidad, claro, con la tristeza de haber perdido la cercanía y el contacto con esa persona, pero con la serenidad de que todos vamos para allá. Y si tienes fe, bueno, pues eso todavía debe ayudarte más, ¿no? Si tienes una fe firme, eh, vas a ver la muerte simplemente como el paso que sigue. A lo que hay después, bueno, pues eso ya depende de tu fe, pero la gente que vive con fe, y eso sí está demostrado científicamente, el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, que fue director de la APA, él tiene algunos estudios sobre la felicidad y la gente que vive con fe. Y esos estudios pues terminan concluyendo que la gente de fe pues vive más feliz que la gente que no tiene fe. Bueno, y para terminar esta idea, eh, te pongo como contraparte el miedo y la fe, ¿no? Como contrarios. Cuando hablamos del futuro, no me refiero al miedo como emoción, sino como un sentimiento de lo que pueda pasar.
El miedo es creer que el futuro va a ser malo. Y la fe, en cambio, es creer que el futuro va a ser bueno. Entonces tú decides en qué quieres vivir. En miedo, apostándole a que el futuro va a ser negativo y va a ser muy malo, o decides apostarle a la fe a que el futuro va a ser bueno y va a traer cambios benéficos para nuestra vida, nuestras familias, nuestro país y el mundo entero. Esta pandemia la puedes ver desde el miedo, desde la incertidumbre y ahora qué va a pasar, todo va a ser malo, o puedes verla desde la visión positiva que te diga que esta pandemia nos va a traer cosas benéficas y cambios muy importantes para la humanidad. Y entonces la gente que vive con fe ve incluso esta pandemia como una gran oportunidad para que la humanidad avance hacia adelante y se vuelva más solidaria, que los valores de la humanidad cambien y se ponga al ser humano, a la naturaleza, como centro de nuestros valores. Bien, amigos, y para terminar estas ideas, esta charla, esta clase para saber cómo pasar del miedo a la confianza en tiempos de la pandemia, les comparto una reflexión oriental que pues está circulando en redes sociales. A mí me la compartió un amigo y me parece muy útil ahora que estamos hablando de cambiar nuestra forma de pensar, de evaluar, de juzgar las cosas, pues esta reflexión ayuda mucho. Puede tener algunas cosas con las que no estés de acuerdo, pero aquí lo importante es que es una forma de pensar diferente. Entonces, si cambias tus pensamientos, vas a cambiar tus emociones y por eso se las comparto. Dice así, es una charla entre un discípulo y un maestro, donde el discípulo comienza diciendo: Maestro, me cuesta tanto comprender que el Padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál es el propósito? El maestro responde: el Padre no lo manda, lo permite, lo cual es diferente. La pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales. Y el discípulo dice: pero algo tan malo va a generar mucha destrucción. El maestro dice: el coronavirus no es malo, tampoco es bueno, es necesario, que es diferente. No existe nada malo para el universo. Si el coronavirus está presente, es porque es permitido por la divinidad o no podría existir. La idea del bien y del mal se genera en tu mente, que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en sí es neutro. Pero son tantas las personas que se están contagiando en el mundo o se van a quedar sin tener qué comer, tantos niños, ancianos, hombres y mujeres, es muy injusto. El maestro responde: lo injusto no existe dentro del amor universal, eso existe solo en tu mente que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, lo correspondiente. Existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información, un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, para que en medio del caos y del sufrimiento que se genera, descubramos el principio del amor que se encuentra en la vida misma. Este principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas y nos hará correspondientes con experiencias de mucha más satisfacción y armonía. Tienes que comprender que a nadie le sucederá una experiencia que no le corresponda.
y si le corresponde la vivirá, aun cuando luche o se resista. El coronavirus no es malo, es muy bueno, ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta, al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor, como son la aceptación, la valoración y la adaptación, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es. Tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al coronavirus desde tus miedos y empiezas a verlo desde tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. La decisión está en ti, y para eso la vida te dio libre albedrío. Se te concedió la facultad de tomar decisiones. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego, o puedes dársela al amor. La decisión es tuya. ¿Optaste por el miedo o por el amor? Si te decides por el miedo, generarás destrucción en tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud. Si decidiste por el amor, pasarás la prueba que la vida te está presentando y ya no necesitarás volver a sufrir. Y el discípulo pregunta, ¿y qué es darle la opción al amor? El maestro responde, conviértete en un ser imperturbable, invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior. Desarrolla la aceptación. Todo lo que sucede es perfecto y si existe y sucede es porque tiene un propósito. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Vigila tus pensamientos. Comparte con los demás tu alegría y tu entusiasmo, no tus miedos. Que tus palabras generen armonía y confianza, no miedo y discordia. Como podemos ver, esta reflexión pues es un esfuerzo para tratar de cambiar el pensamiento, ¿no? Y de ver una situación como es la pandemia desde una visión negativa, pensamientos negativos, y pasarla a pensamientos positivos. Por supuesto, la reflexión puede tener sus defectos o lo que tú gustes y mandes, pero es un ejemplo claro de cómo cambiar un pensamiento negativo y transformarlo en un pensamiento positivo. Bueno, pues para esta sesión vamos a despedirnos. Espero que te sirva mucho, que te sea muy útil. Y recuerda siempre que los seres humanos somos seres de hábitos, es decir, tenemos costumbres. Una persona enojona pues está acostumbrada a enojarse porque tiene pensamientos de injusticia. Se enfoca en lo injusto que puede haber a su alrededor y por eso siempre está enojada. Una persona miedosa pues está acostumbrada a ver miedos, a ver peligros todo el tiempo. Los riesgos, ¿no? Siempre está pensando en los riesgos. Y también una persona triste que permanentemente está triste solo está enfocada en las pérdidas a lo largo de su vida, ¿no? O en una pérdida en particular y de esa manera pues no se puede superar la tristeza. Y las personas alegres pues generalmente piensan y viven las cosas positivas de la vida. Entonces, la decisión es tuya, pero sí necesitas ejercitarte en una forma nueva de pensar. Si todo el tiempo estás pensando cosas negativas, pues se te va formando un hábito, una costumbre. Para cambiar ese hábito, pues vas a necesitar mucho esfuerzo. Eso ya depende de ti. Tienes aquí en lo que te hemos presentado, tienes las herramientas, las condiciones clave, lo que nos ha mostrado la ciencia y la experiencia, pero ya depende de ti que lo pongas en práctica. Así es que, pues te deseamos que
sea de mucha utilidad y que te hagas cargo y que tomes en cuenta esta información para que puedas superar la pandemia, el miedo a la pandemia y vivir en confianza y en esperanza.